Legítimo humano, yo en High School de XD. Capítulo especial. Antigua humanidad. Un día tan normal como otro de los tantos de los humanos, su vida cotidiana era normal, un avance tecnológico realizado por un científico, la expedición se prepara para enviar un grupo colonizador a uno de los planetas cercanos, el primero era Marsara, el otro era Moebius y el último y más hostil era Pandora. La hermosa joya azul llamada Tierra en la que habitan los humanos cuentan con una población de 10 millones de humanos preparándose para la expansión de la especie lista para conquistar las estrellas, llevar sus maravillas arquitectónicas al resto de planetas. Pero un humano como los muchos que hay hacía un vídeo para su canal del internet, llamados Los Cazadores de la Verdad juntos a sus amigos. Luis ajustó la cámara en el trípode, su respiración entrecortada por la emoción. Había estado planeando esta investigación durante semanas, y finalmente, él y su equipo de Caza de Verdades estaban listos para adentrarse en el antiguo orfanato abandonado, un lugar envuelto en leyendas oscuras. Se decía que nadie había salido con vida tras entrar allí, pero para Luis, eso solo significaba una cosa. Su canal de internet estaba a punto de explotar en popularidad. ¿Listos, chicos?, preguntó Luis mientras miraba a sus compañeros. Carla, la valiente investigadora de lo paranormal, y Jaime, el escéptico que manejaba el equipo técnico. Ambos asintieron, sus rostros iluminados solo por la luz tenue de sus linternas. La cámara estaba grabando, y Luis sabía que no podían permitirse fallar. Su objetivo era claro. Capturar pruebas irrefutables de la existencia de lo sobrenatural. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros y polvorientos, el ambiente se envolvía más pesado, como si las paredes mismas guardaran el resentimiento de las almas que habían perecido allí. Las risas de niños resonaban en la distancia, pero cuando Luis se volvía para ver de dónde provenían, el sonido desaparecía, dejándolos en un silencio opresivo. De repente, la cámara comenzó a fallar, mostrando distorsiones en la imagen. ¿Qué está pasando?, murmuró Jaime mientras trataba de ajustar los controles. Luis, sin embargo, estaba demasiado concentrado en la misión como para detenerse. «Es esto, chicos. Es lo que estábamos buscando», exclamó, moviéndose más rápido hacia la fuente de una energía indescriptible que parecía atraerlos a una habitación al final del corredor. La puerta de la habitación crujió al abrirse, revelando un espacio cubierto de espejos rotos y dibujos infantiles en las paredes. Pero lo que realmente captó su atención fue la figura en el centro del cuarto. Una sombra imponente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran pozos vacíos que irradiaban una malicia antigua. Carla gritó, pero su voz se ahogó en un eco que parecía venir de todas direcciones. La sombra se movió con una rapidez antinatural, y en un parpadeo, estaba frente a ellos. Luis sintió un frío mortal en su pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Intentó retroceder, pero fue inútil. Sus pies estaban pegados al suelo, su destino sellado. La cámara cayó al suelo, capturando solo fragmentos de lo que sucedió a continuación. Gritos, sombras distorsionadas, y luego, un silencio total. Días después, la policía encontró la cámara entre los escombros. No había rastro de Luis, Carla o Jaime. Sin embargo, cuando revisaron las grabaciones, descubrieron el horror indescriptible que los había consumido. La última imagen en la pantalla era la de una figura oscura, observando fijamente a la lente, como si supiera que alguien más vería el vídeo. El vídeo fue subido a su canal como un testamento final, pero lo que fue capturado en esas imágenes no solo dejó preguntas sin respuesta, sino también una advertencia. Los restos del orfanato fueron acordonados rápidamente después de que el vídeo de Luis y su equipo se hiciera viral, causando pánico y fascinación en igual medida. El gobierno, alarmado por la posibilidad de una amenaza desconocida, movilizó a una unidad especial de operaciones encubiertas conocida como Escuadrón Alfa. Su misión era clara: entrar, identificar, y neutralizar al ente responsable de las muertes. El comandante Ramírez, un veterano endurecido por años de combate en las guerras de Oriente Medio y América Latina, lideraba al equipo.
Junto a él iban 6 de los mejores soldados que las fuerzas armadas podían ofrecer, todos expertos en armas experimentales, diseñadas específicamente para enfrentar la tecnología de último modelo de naciones vecinas. Se les había equipado con cámaras de alta definición, trajes blindados contra balas AP, con exoesqueletos y armamento que incluía desde balas de carga electromagnéticas antiblindaje, las cuales una vez disparadas se recubrían de plasma. La noche era espesa cuando el helicóptero aterrizó en un claro cercano al orfanato. Las ruinas, visibles a través de la niebla, parecían aún más siniestras bajo la luz de la luna. Recuerden, esto no es un ejercicio, dijo Ramírez a sus hombres, su voz firme pero con un dejo de incertidumbre. Lo que estamos por enfrentar no sigue las reglas que conocemos. Manténganse juntos y no bajen la guardia. Avanzaron en formación, rodeando la entrada principal del orfanato. Las puertas, desgastadas por el tiempo, se abrieron con un chirrido ensordecedor cuando el equipo las forzó. Dentro, la atmósfera era sofocante, como si la oscuridad misma tuviera peso. Las linternas de alta potencia penetraron la negrura que parecía envolverlos. «Comandante, hay algo aquí», susurró el sargento Pérez, observando cómo sus instrumentos detectaban fluctuaciones electromagnéticas inusuales. Los espejos rotos y los dibujos en las paredes permanecían, ahora cubiertos de una fina capa de escarcha, a pesar del calor del verano afuera. El equipo avanzó hacia la habitación donde el equipo de Luis había encontrado su fin. Cuando llegaron, los sensores se volvieron locos, los instrumentos y radares enloquecieron por la energía anómala a la cual se dispararon. Y entonces lo vieron. La sombra, esa misma entidad capturada en el vídeo, estaba allí, más tangible y amenazante que nunca. Parecía crecer, extendiéndose por las paredes y el techo, su forma fluyendo como una marea negra. Ramírez no esperó una segunda invitación. «¡Fuego!», gritó, y las balas fueron descargadas hacia la criatura. La sombra se retorció, dañado y herido por las balas que subestimó la criatura, pero pronto, una risa espeluznante resonó en el aire, resonando en las mentes de los soldados, paralizándolos momentáneamente. De repente, las luces se apagaron, dejándolos en una oscuridad total. La comunicación se cortó, y el único sonido que llenaba el aire era un zumbido bajo, como una vibración que hacía temblar sus huesos. La sombra se movió con una velocidad inhumana, atacando a los soldados uno por uno. El duro blindaje producto de largas campañas bélicas de la humanidad tuvo su efecto, salvando a Ramírez de un ataque letal. Utilizando su último recurso, lanzó una carga electromagnética que llenó la habitación de un resplandor azul, disipando momentáneamente a la criatura. Pero la criatura no se había ido. Solo se había retirado, herida, pero no derrotada. «Retirada. Ahora», ordenó Ramírez, arrastrando a sus hombres fuera del orfanato. La misión había fracasado, pero lo peor era que sabían que la entidad no estaba contenida. Peor aún, parecía haber aprendido de la confrontación. De vuelta en la base, mientras revisaban las grabaciones, fue la de la criatura observándolos sus ojos como pozos infinitos de oscuridad. El gobierno, al ver las imágenes, decidió clasificar toda la operación y sellar el orfanato, estableciendo un perímetro de no ingreso. Pero Ramírez sabía la verdad. Esa cosa seguía ahí, esperando, y la próxima vez, estaría lista para enfrentarse al mundo exterior. Mientras que el gobierno, al tanto de la situación, decidieron compartirlo con las otras naciones. La sala de reuniones de la ONU estaba abarrotada. Los representantes de casi todas las naciones se encontraban reunidos en una sesión de emergencia. Nunca antes se había visto una convocatoria tan inmediata, ni un ambiente tan cargado de tensión. La situación era excepcional, y lo que estaba en juego era, literalmente, la seguridad global. En el centro de la sala, una pantalla gigantesca proyectaba imágenes estáticas de un edificio en ruinas. El orfanato. Las imágenes parecían inocuas a simple vista, pero lo que estaba por mostrarse cambiaría la percepción de todos los presentes. El embajador de los Estados Unidos, el general Richard Onagwe, tomó la palabra. Un hombre acostumbrado a situaciones de crisis, pero incluso él se veía pálido y visiblemente preocupado.
Señoras y señores, comenzó. Lo que están a punto de ver es material clasificado, pero debido a las circunstancias, nuestros gobiernos han decidido compartir esta información con todos ustedes. Lo que están por presenciar no es ciencia ficción, ni una exageración. Es una realidad que podría afectar a cada rincón del planeta. Las luces de la sala se atenuaron, y en la pantalla comenzó a reproducirse el video encontrado en la cámara de Luis y su equipo. Los delegados vieron cómo los jóvenes exploraban el orfanato, captando la creciente inquietud en sus voces mientras se adentraban en la oscuridad. Las distorsiones en el vídeo, la aparición de la sombra, y finalmente, los gritos sofocados que marcaron el fin de su aventura, dejaron a la audiencia en un silencio sepulcral. Luego, la pantalla mostró las grabaciones de la misión del Escuadrón Alfa. Las imágenes de los soldados, fuertemente armados, enfrentándose a la misma entidad, fueron aún más impactantes. La criatura, moviéndose con una velocidad imposible, absorbiendo la luz y, por momentos, casi burlándose de los intentos de los humanos por detenerla, creó un aire de desesperación en la sala. Cuando la última grabación mostró a la sombra mirándolos fijamente, un murmullo nervioso recorrió la habitación. Donahue tomó nuevamente la palabra. Este ser no es algo que nuestra ciencia pueda explicar o combatir con los métodos convencionales. No sabemos su origen ni sus verdaderas intenciones, pero está claro que es una amenaza de magnitud incalculable. Hasta ahora, hemos mantenido esto en secreto, pero ya no podemos enfrentarlo solos. El embajador chino, un hombre estoico conocido por su calma imperturbable, fue el primero en responder. ¿Cuál es el plan de acción? Esta criatura no respetará fronteras. El embajador ruso se inclinó hacia adelante, su voz dura pero temblorosa. Lo que hemos visto es un enemigo que no tiene precedentes en nuestra historia. Debemos unirnos, compartir nuestros recursos, conocimientos y estrategias. ¿Qué propone Estados Unidos? Donahue miró alrededor de la sala, consciente de la magnitud de lo que iba a proponer. Proponemos una coalición internacional de expertos en todas las disciplinas, desde la ciencia hasta lo paranormal. Necesitamos una respuesta global que incluya no solo militares, sino también científicos, religiosos, y cualquier otro recurso que pueda ayudarnos a entender y, si es posible, neutralizar esta amenaza. Este enemigo no es solo de un país, es de todos nosotros. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Los líderes mundiales sabían que lo que se decidiera en esa sala podría determinar el futuro de la humanidad. Por primera vez en la historia moderna, la humanidad no estaba lidiando con otro ser humano o un problema natural, sino con algo que trascendía la comprensión humana. La situación requería un tipo de colaboración que nunca antes se había visto, una unión de esfuerzos en un nivel sin precedentes. Finalmente, la canciller alemana rompió el silencio. Estamos ante un desafío que requerirá todo nuestro ingenio, coraje y unidad. Alemania está dispuesta a contribuir con sus mejores científicos y recursos. Debemos formar una alianza global para enfrentar esta nueva amenaza. Uno a uno, los representantes de las naciones del mundo comenzaron a declarar su apoyo. La ONU, que tantas veces había sido escenario de disputas y desacuerdos, ahora se convertía en el epicentro de la lucha por enfrentar a un ser más allá de su comprensión. Mientras la reunión continuaba, los líderes mundiales entendieron que la batalla que se avecinaba no sería como ninguna otra. Y mientras se organizaban para formar la coalición, cada uno sabía, en lo más profundo, que el tiempo estaba en su contra. La criatura había demostrado ser formidable, y la próxima vez que se enfrentaran a ella, las consecuencias podrían ser catastróficas si no estaban preparados. El establecimiento de la Coalición Internacional contra Entidades Paranormales, CIET, marcó el comienzo de una era sin precedentes en la investigación y desarrollo armamentístico. Ubicado en un complejo subterráneo en las profundidades de los Alpes suizos, el Centro de Investigación para la Defensa Sobrenatural se convirtió en el epicentro de un esfuerzo global sin parangón: diseñar armas capaces de neutralizar, contener o destruir seres sobrenaturales. Análisis preliminar de la entidad. Las primeras tareas del CIET consistieron en analizar los datos recolectados por el Escuadrón Alfa y el vídeo de Luis y su equipo.
La entidad exhibió capacidades que desafiaban las leyes conocidas de la física. Alteración de la percepción temporal, manipulación del espacio local, y una forma de vida basada en energía negativa altamente concentrada, lo que la hacía invulnerable a las armas convencionales. El análisis espectrográfico de la entidad mostró que su composición no correspondía a ninguna materia conocida, sino que era una forma de energía oscura inestable que fluctuaba en varias dimensiones. Esto implicaba que cualquier intento de afectarla requeriría un enfoque multidimensional, una intervención que operara tanto en el plano físico como en el energético. Desarrollo de armas basadas en energía dimensional. Generador de resonancia dimensional, GRD. Este dispositivo fue diseñado para proyectar una onda resonante en múltiples dimensiones, buscando desestabilizar la estructura energética de la entidad. Utilizando un núcleo de materia exótica, el GRD genera ondas en frecuencias que interactúan con las capas dimensionales en las que la entidad existía simultáneamente. El primer prototipo, GRD-1, consistía en un cilindro de 1,5 metros de longitud, enfundado en un blindaje de plomo para proteger al operador de la radiación interdimensional. Las pruebas iniciales indicaron que el dispositivo podía provocar fluctuaciones en la energía de la entidad, debilitándola temporalmente. Sin embargo, se encontró que la proyección de la onda no era estable a larga distancia, lo que limitaba su eficacia en campo abierto. Proyectil de contención espacio-temporal, PSET. Inspirado en las teorías del colapso cuántico, el PSET fue diseñado para encapsular a la entidad en un espacio-tiempo local alterado, atrapándola en un bucle temporal cerrado. El proyectil, de 120 milímetros de diámetro, utiliza un contenedor de grafeno reforzado con aleaciones de titanio y cuarzo cristalizado, con una microcarga de antimateria en su núcleo. Al ser disparado, el PSET libera un campo de energía que colapsa la estructura espacio-temporal en un radio de 10 metros, creando una burbuja temporal. Dentro de esta burbuja, el tiempo se ralentiza a una milésima de su velocidad normal, lo que teóricamente podría inmovilizar a la entidad indefinidamente. Las pruebas simuladas en el laboratorio demostraron una eficacia del 73% en la captura de modelos energéticos similares a la entidad. Armas basadas en la manipulación de energía negativa. Acelerador de aniquilación de energía oscura, AEO. El AEO es un dispositivo portátil diseñado para inyectar energía positiva en las fluctuaciones de energía negativa que componen a la entidad. Funciona mediante un mecanismo de colisión de partículas, donde partículas de energía positiva, derivadas de la colisión de positrones y antiprotones, son lanzadas a alta velocidad hacia la entidad. El dispositivo mide 90 centímetros de largo y utiliza un sistema de refrigeración criogénico para mantener estables las partículas antes de la colisión. La energía positiva inyectada tiene el potencial de neutralizar las partículas de energía negativa, causando una reacción destructiva en la entidad. En pruebas con campos de energía simulados, el AEO logró desintegrar hasta el 40% de la materia oscura recreada. Cañón de plasma santo, CPS. El CPS combina elementos de ciencia avanzada con antiguos ritos religiosos, bajo la premisa de que la energía sobrenatural podría ser afectada por fuerzas tanto físicas como metafísicas. El dispositivo dispara un rayo de plasma altamente cargado, imbuido con una frecuencia resonante modulada con oraciones y símbolos sagrados de diversas religiones. El plasma se genera a través de una cámara de fusión miniaturizada y se canaliza a través de un sistema de lentes de cristales sagrados, grabados con inscripciones ancestrales. En simulaciones, el CPS demostró una capacidad notable para dispersar energías negativas, especialmente cuando se utilizaban textos religiosos específicos, sugiriendo una posible vulnerabilidad de la entidad a energías espirituales. Investigación en contención de energía sobrenatural. Campo de contención ectocuántico, SEC. El SEC es una barrera energética diseñada para contener a la entidad dentro de un espacio físico definido. Utiliza un sistema de generadores de campo cuántico que proyectan un escudo de energía ectoplásmica, combinada con principios de física cuántica y fenómenos paranormales.
Los generadores de campo, distribuidos en un patrón hexagonal alrededor del objetivo, crean una prisión energética que restringe el movimiento de la entidad al impedir que se desplace entre dimensiones. Este sistema fue particularmente eficaz en pruebas con fenómenos paranormales menores, pero su escalabilidad y aplicación contra la entidad principal aún estaba en fase de desarrollo. Prisma de confinamiento áurico, K. El K se basa en la teoría de que cada entidad sobrenatural tiene una aura o energía vital que puede ser manipulada. El prisma es un dispositivo diseñado para capturar y canalizar esa energía dentro de una matriz de cuarzo puro, rodeada por un campo magnético hiperfocalizado. Cuando se activa, el K atrae la energía áurica de la entidad hacia su núcleo, donde se almacena en un estado de cuasi-éxtasis. Aunque el prisma es capaz de mantener la energía contenida indefinidamente, el proceso de captura es altamente delicado y requiere una calibración precisa, lo que limita su uso a situaciones controladas. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que derrotar a la entidad requeriría una combinación de estrategias. La tecnología avanzada sola no sería suficiente. También se necesitaba un enfoque holístico que incluyera conocimientos ancestrales, enfoques religiosos y ciencia de vanguardia. Cada arma desarrollada era un paso adelante, pero la incertidumbre persistía. La coalición internacional sabía que estaban en una carrera contra el tiempo para perfeccionar estas herramientas antes de que la entidad, o cualquier otra amenaza similar, hiciera su próximo movimiento. Meses después de los frenéticos desarrollos en el Centro de Investigación para la Defensa Sobrenatural, el mundo estaba listo para enfrentarse a la entidad que había desafiado a la humanidad. Los líderes de la coalición internacional monitoreaban cada avance con creciente urgencia, conscientes de que el tiempo para ensayar había terminado. El ser sobrenatural, al que se referían simplemente como la sombra, no había permanecido inactiva. Señales de su presencia comenzaron a surgir en diferentes partes del mundo, sugiriendo que su influencia estaba creciendo. El Escuadrón Alfa, rearmado con las nuevas tecnologías, recibió la orden de movilizarse. Esta vez, no sería una misión de reconocimiento o contención, sino una operación de exterminio. Su destino: el mismo orfanato donde todo comenzó. Esta vez, sin embargo, no serían solo un grupo de soldados enfrentando lo desconocido, sino una fuerza respaldada por la ciencia y la fe de toda la humanidad. Operación Fuego Crepuscular. La luna llena iluminaba el antiguo orfanato cuando el Escuadrón Fénix descendió en helicópteros. Las sombras de la noche parecían más densas, más opresivas, como si el mismo aire estuviera contaminado por la presencia de la entidad. Ramírez, al frente del escuadrón, revisó una última vez el arsenal. Los dispositivos de generador de resonancia dimensional, GRD, estaban montados en las mochilas de los soldados, conectados a los rifles equipados con los proyectiles de contención espacio-temporal, PSET. Recuerden, dijo Ramírez mientras avanzaban hacia el edificio, no es suficiente herir a esta cosa. Necesitamos desintegrarla. Sin piedad. Primera fase. Desestabilización dimensional. Los soldados se dispersaron en posiciones estratégicas alrededor del edificio, instalando los generadores de resonancia dimensional. Cuando todos estuvieron en posición, activaron los dispositivos simultáneamente. Un zumbido bajo resonó en el aire, y la estructura del orfanato comenzó a vibrar. A través de sus visores, los soldados pudieron ver cómo la sombra se agitaba, desestabilizada por las ondas resonantes. Partes de la entidad comenzaron a fragmentarse, como si su conexión con esta dimensión estuviera debilitándose. Disparen los PSET. Ordenó Ramírez. Los soldados dispararon los proyectiles con precisión calculada, cada uno explotando en una ráfaga de energía que atrapaba fragmentos de la sombra en burbujas de tiempo ralentizado. Dentro de esas burbujas, la entidad quedó inmovilizada, incapaz de moverse o reconstituirse. Segunda fase, aniquilación energética. Mientras la sombra luchaba por librarse de las burbujas temporales, Ramírez dio la orden de avanzar. Equipados con los aceleradores de aniquilación de energía oscura, AEO, los soldados dispararon ráfagas de energía positiva hacia los fragmentos inmovilizados de la entidad.
El contacto de la energía positiva con la estructura energética de la sombra provocó reacciones violentas, creando destellos brillantes que iluminaban la noche. La entidad, incapaz de absorber o disipar la energía, comenzó a colapsar sobre sí misma. Sin embargo, los fragmentos restantes intentaron fusionarse para contraatacar. La temperatura en el área descendió drásticamente, y un viento sobrenatural comenzó a azotar a los soldados. El frío y la oscuridad se volvían opresivos, y algunos de los generadores comenzaron a fallar bajo la presión. «Cañón de plasma santo, ahora», gritó Ramírez, reconociendo el peligro inminente. Tercera fase, purificación final. El CPS, el arma más experimental y arriesgada del arsenal, fue activado. Los soldados se alinearon en un patrón de círculo alrededor de los fragmentos restantes de la sombra, mientras Ramírez, en el centro, apuntaba el cañón hacia el corazón de la entidad. El dispositivo comenzó a cargar, canalizando plasma a través de los cristales sagrados, mientras un suave susurro de oraciones resonaba desde los altavoces del AN. Cuando el CPS disparó, el rayo de plasma iluminó la noche como un amanecer inesperado. El rayo impactó directamente en la sombra, que inmediatamente comenzó a desintegrarse, sus fragmentos vaporizados en el acto. Las inscripciones sagradas en los cristales parecían resonar con el plasma, amplificando su poder. El grito final de la entidad, una mezcla de furia y desesperación, se perdió en el éter cuando el último de sus fragmentos fue consumido por el plasma. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, una calma que contrastaba con la furia de la batalla que acababa de terminar. Los soldados, agotados pero victoriosos, observaron cómo el orfanato comenzaba a desmoronarse. Con la sombra destruida, el edificio, que había sido un ancla para su existencia, se derrumbó en polvo y escombros. La amenaza, al menos por ahora, había sido neutralizada. Días después, la operación fue declarada un éxito total. Las imágenes y datos recogidos durante la misión fueron analizados en detalle, confirmando la completa aniquilación de la sombra. El mundo respiró aliviado, aunque la victoria estuvo teñida de incertidumbre. La coalición internacional se mantuvo alerta. Aunque habían destruido a un enemigo formidable, sabían que las puertas a lo desconocido habían sido abiertas. Las armas desarrolladas durante la crisis serían mantenidas, perfeccionadas y expandidas, listas para ser utilizadas nuevamente si alguna otra entidad decidiera surgir. En los meses siguientes, la humanidad se embarcaría en una nueva era, una en la que la línea entre lo científico y lo sobrenatural se había vuelto más borrosa que nunca. Y mientras el mundo celebraba la victoria, la pregunta que persistía en la mente de todos era: ¿qué más está al acecho, esperando en las sombras? El tiempo pasó y la coalición no desperdició tiempo con la destrucción de la sombra. La humanidad había ganado una batalla decisiva, pero los científicos del Centro de Investigación para la Defensa Sobrenatural, CIDS, sabían que esto era solo el comienzo. La existencia de esa entidad revelaba la posibilidad de otros seres sobrenaturales, ocultos en la sombra de nuestra realidad. La pregunta que inquietaba a los líderes de la coalición internacional era: ¿cuántos más podrían estar ahí fuera? Desarrollo del Sistema de Detección Paranormal Global, SDPG. En respuesta a esta inquietud, los ingenieros y científicos de la CIDS comenzaron a trabajar en un proyecto ambicioso. Un radar capaz de detectar presencias sobrenaturales a escala global. El proyecto, denominado Sistema de Detección Paranormal Global, SDPG, combinaba tecnología avanzada con principios de física cuántica y teoría de campos energéticos. El SDPG se basaba en tres componentes clave. Matriz de sensores cuánticos. Dispersos alrededor del planeta en ubicaciones estratégicas, estos sensores eran capaces de detectar perturbaciones en el espacio-tiempo y en las fluctuaciones de energía negativa, indicadores clave de la presencia de seres sobrenaturales. Los sensores utilizaban partículas entrelazadas cuánticamente para proporcionar datos en tiempo real sin importar la distancia. Núcleo de procesamiento multidimensional. Instalado en un complejo subterráneo altamente protegido en Suiza, este núcleo analizaba los datos provenientes de los sensores cuánticos.
Utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial y modelado de dimensiones superiores, el núcleo podía interpretar patrones y anomalías que indicaban la presencia de entidades sobrenaturales. Red de satélites de amplificación energética. Un conjunto de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra, equipados con amplificadores de energía, permitía al sistema no solo detectar, sino también rastrear entidades en movimiento, emitiendo señales de retorno para mantener la precisión de la localización en tiempo real. El encendido del SDPG. Tras meses de desarrollo y pruebas, el SDPG estaba listo para su encendido. En una ceremonia privada, a la que asistieron solo los líderes más altos de la coalición, el sistema fue activado. Durante los primeros minutos, el radar comenzó a barrer el planeta, detectando pequeñas perturbaciones naturales, pero sin grandes resultados. Entonces, la pantalla principal del centro de control se iluminó con una serie de alertas rojas. Un mapa del mundo apareció, cubierto por una red de puntos brillantes, cada uno representando una anomalía detectada. Los operadores de la SIX miraron en estado de shock mientras los puntos continuaban multiplicándose. Lo que había comenzado como una hipótesis se estaba revelando como una realidad aterradora. Primera confirmación. En cuestión de minutos, el SDPG confirmó la presencia de seres sobrenaturales en múltiples regiones del mundo. Las primeras grandes concentraciones aparecieron en los Alpes, la Amazonia, y las profundidades de Siberia. Sin embargo, lo más preocupante fue la detección de entidades en áreas urbanas densamente pobladas, camufladas entre la población humana. Los datos comenzaron a fluir en las pantallas, mostrando que muchas de estas entidades habían permanecido latentes, interactuando mínimamente con su entorno. Sin embargo, otras parecían más activas, influyendo en eventos que antes se atribuían a fenómenos naturales o accidentes inexplicables. Reacción global. El descubrimiento envió ondas de choque a través de los gobiernos del mundo. Lo que en un principio se pensó que era una amenaza aislada ahora se revelaba como una crisis global de proporciones inimaginables. Las naciones se vieron obligadas a responder rápidamente, estableciendo protocolos de emergencia y preparando sus fuerzas militares y científicas para enfrentarse a una amenaza invisible. Se convocó una reunión de emergencia en la ONU, donde los líderes mundiales debatieron frenéticamente sobre los siguientes pasos. Se acordó que la existencia del SDPG y los datos obtenidos hasta ahora debían permanecer en secreto, al menos hasta que se pudiera evaluar mejor la situación. Sin embargo, también se decidió que debían movilizarse fuerzas especializadas en cada país, listas para actuar ante cualquier señal de actividad hostil de las entidades detectadas. Operaciones de respuesta inmediata. En las semanas que siguieron, equipos especializados comenzaron a desplegarse en puntos críticos alrededor del mundo. Las armas desarrolladas por la SIX fueron distribuidas a estas unidades, ahora conocidas como Escuadrones Omega, preparadas para enfrentarse a cualquier entidad que mostrara signos de actividad peligrosa. En el Amazonas, un equipo Omega fue enviado a investigar una anomalía en lo profundo de la selva. Allí encontraron a una entidad que parecía estar en un estado de hibernación, incrustada en un antiguo templo, su energía casi indetectable sin el SDPG. Sin embargo, cuando intentaron acercarse, la entidad despertó, causando un cataclismo que derrumbó la estructura. Los soldados, utilizando el generador de resonancia dimensional, lograron contener la entidad antes de que pudiera causar mayores estragos. En Nueva York, otra unidad fue enviada a un rascacielos donde el radar detectó una presencia latente en los pisos superiores. La entidad, una forma gaseosa que había influenciado a los residentes del edificio durante años, fue confrontada con el camión de plasma santo, dispersándola y permitiendo que los ocupantes fueran evacuados sin bajas. La nueva normalidad. Con el SDPG plenamente operativo, la humanidad entró en una nueva fase de existencia. Los seres sobrenaturales, antes relegados a mitos y leyendas, ahora eran una realidad con la que se debía lidiar. Las ciudades comenzaron a establecer zonas de exclusión, donde las anomalías eran más comunes, y los ciudadanos fueron educados sobre cómo identificar señales de actividad paranormal.
Los gobiernos trabajaron en conjunto para desarrollar nuevas tecnologías y tácticas, perfeccionando las armas y métodos de detección. Mientras tanto, se iniciaron investigaciones para entender mejor a estas entidades, buscando no solo formas de enfrentarlas, sino también de comprender su origen y, tal vez, coexistir en un futuro incierto. La humanidad había cambiado para siempre. Ya no estaba sola en su mundo, y el SDPG era su vigía en la noche, siempre alerta ante lo desconocido, en un mundo donde las sombras guardaban secretos mucho más oscuros de lo que jamás habían imaginado. Meses después de la activación del sistema de detección paranormal global SDPG, los gobiernos del mundo enfrentaban una realidad ineludible. La existencia de seres sobrenaturales era ya imposible de ocultar. Las tensiones internacionales crecían a medida que más entidades eran detectadas y contenidas, algunas de ellas despertando de largos períodos de latencia. Las operaciones clandestinas y las investigaciones científicas estaban al límite de su capacidad, y las fugas de información comenzaron a surgir, generando pánico en la población. La revelación. Finalmente, en un histórico anuncio conjunto, las naciones del mundo decidieron romper el silencio. En una transmisión global, los líderes de las principales potencias mundiales informaron a la humanidad sobre la presencia de seres sobrenaturales. Se explicaron los descubrimientos realizados gracias al SDPG, y se mostraron imágenes y vídeos de las entidades capturadas o neutralizadas. La reacción fue mixta. Mientras algunos sectores de la sociedad reaccionaron con miedo y hostilidad, otros comenzaron a adorar a las entidades, viéndolas como seres divinos o guardianes ancestrales. El pánico se apoderó de las grandes ciudades, y muchas zonas urbanas fueron evacuadas, debido a la presencia de seres peligrosos detectados por el radar. El despertar de los sobrenaturales. Sin embargo, la revelación tuvo consecuencias mucho más profundas de lo que los gobiernos anticiparon. Al sentir que ya no podían esconderse, los seres sobrenaturales comenzaron a revelarse en todo su esplendor. En diferentes puntos del planeta, grandes figuras mitológicas, divinidades de antiguas religiones, y monstruos de leyendas se materializaron, algunos emergiendo de sus escondites ancestrales, otros llegando desde dimensiones paralelas. Entre ellos estaban dioses antiguos como Zeus, Odín y Anubis, criaturas míticas como dragones, gárgolas y quimeras, y entidades oscuras de pesadillas, como vampiros, demonios y espectros. Cada uno reclamaba su lugar en el mundo, y muchos de ellos se presentaron como seres superiores, con derechos sobre la humanidad. En una inesperada transmisión simultánea que hackeó todas las redes globales, una coalición de los más poderosos entre estos seres proclamó su demanda. La humanidad debe someterse. Esclavitud o destrucción. Esas son las opciones. Nos escondimos en las sombras por milenios, pero ahora reclamamos lo que es nuestro por derecho. La resistencia humana. La respuesta de la humanidad fue unánime y contundente. Los líderes mundiales, unidos en un frente común como nunca antes, rechazaron la demanda. Los seres sobrenaturales podían ser antiguos y poderosos, pero la humanidad se negaba a volver a un estado de servidumbre. En lugar de someterse, los gobiernos movilizaron sus fuerzas militares y lanzaron un llamado a todas las naciones para prepararse para la guerra. Las armas desarrolladas por el SID se pusieron en producción masiva, mientras que los escuadrones Omega fueron ampliados y equipados con las últimas tecnologías de contención y aniquilación de entidades. Científicos y estrategas trabajaron día y noche para desarrollar nuevas tácticas y armas, conscientes de que esta guerra no sería como ninguna otra. El estallido de la guerra. La guerra comenzó en varios frentes, prácticamente de manera simultánea. En Europa, los cielos se oscurecieron cuando los dioses nórdicos y las criaturas mitológicas griegas lideraron un ataque conjunto contra las fuerzas humanas, que respondieron con una lluvia de misiles hipersónicos y campos de contención ectoplásmica. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla, donde soldados y seres sobrenaturales se enfrentaron en combates devastadores. En Asia, los dragones despertaron de sus montañas, liderando ejércitos de yokai y otras criaturas del folclore japonés y chino.
Las fuerzas armadas de la región utilizaron los generadores de resonancia dimensional para desestabilizar a estas criaturas, pero la batalla fue feroz, con ciudades enteras siendo arrasadas. En el Medio Oriente y África, entidades de leyendas antiguas, como los Jinn y los espíritus guardianes, se unieron a los dioses del antiguo Egipto y Mesopotamia. Las fuerzas humanas desplegaron cañones de plasma santo para contrarrestar a estas entidades, pero el costo fue alto, con muchas vidas perdidas en los enfrentamientos. La guerra se extiende. Conforme la guerra se extendía, la humanidad comenzó a adaptarse. Los primeros días fueron caóticos, con pérdidas significativas, pero la determinación humana no se quebrantó. Los laboratorios de la SIX continuaron desarrollando nuevas tecnologías, incluyendo armaduras basadas en campos de fuerza cuánticos y drones equipados con armamento capaz de afectar a las entidades en múltiples planos dimensionales. Algunas naciones comenzaron a experimentar con la magia antigua, redescubriendo rituales y prácticas que alguna vez fueron relegadas a la superstición. Los resultados fueron mixtos, pero en algunos casos, la magia humana se demostró efectiva, lo que llevó a alianzas entre científicos y practicantes de lo oculto. Sin embargo, la guerra no se libraba solo en el plano físico. Las entidades sobrenaturales intentaron influir en la mente y el espíritu humano, provocando pesadillas, alucinaciones y desastres naturales. En respuesta, la humanidad comenzó a desarrollar defensas mentales y espirituales, utilizando técnicas de meditación, tecnología psíquica, y la ayuda de aquellos pocos seres sobrenaturales que simpatizaban con la causa humana. El futuro de la guerra. La guerra entre humanos y seres sobrenaturales alcanzó un punto de no retorno. Ambas partes se dieron cuenta de que esta no era una simple lucha por el poder, sino una batalla por el futuro del planeta y de las especies que lo habitaban. Mientras los humanos defendían su libertad y su derecho a existir sin subyugación, los seres sobrenaturales luchaban por reclamar un mundo que alguna vez consideraron suyo. La guerra se extendía en todas las dimensiones del conflicto, físico, mental y espiritual. La humanidad, enfrentando una de las mayores pruebas de su historia, se mantenía firme, decidida a no ser esclavizada nuevamente. La batalla por la supervivencia continuaba, con cada día trayendo nuevos desafíos, nuevas armas y nuevas esperanzas. La guerra contra los seres sobrenaturales había sumido al mundo en un estado de emergencia sin precedentes. La humanidad, enfrentando una amenaza existencial, decidió movilizar todos sus recursos y capacidades para diseñar y construir nuevas tecnologías de guerra. La carrera armamentista se convirtió en una prioridad global, con un enfoque particular en la creación de armas y tecnologías capaces de enfrentar a estas entidades poderosas. El ascenso de la tecnología espacial. En respuesta a la creciente amenaza, las naciones más avanzadas tecnológicamente iniciaron una ambiciosa carrera por desarrollar cruceros de batalla espaciales. Estos colosos de metal, diseñados para operar en la órbita terrestre y en el espacio profundo, fueron concebidos para ser plataformas móviles de ataque y defensa. Cruceros de batalla espaciales. Los cruceros, con nombres como Goliath, Vengador y Exterminador, eran verdaderas fortalezas flotantes. Equipados con cañones de plasma de alta energía. Diseñados para disparar ráfagas concentradas de plasma capaz de perforar y destruir a las entidades sobrenaturales, incluso en sus formas más etéreas. Escudos de energía cuántica. Capaces de desviar ataques físicos y mágicos, proporcionando protección vital contra los poderosos ataques sobrenaturales. Misiles de contención dimensional. Armas especiales que, al impactar, generaban campos de contención que podían neutralizar temporalmente a las entidades, permitiendo su captura o destrucción. Sistemas de detección avanzada. Sensores capaces de detectar anomalías en múltiples dimensiones y registrar datos en tiempo real para análisis y respuesta inmediata. Para soportar la producción masiva de estos cruceros y otros equipos bélicos, la humanidad expandió sus operaciones hacia el espacio. Se establecieron fábricas en la Luna y en Marte, donde la construcción de armas y vehículos se realizó en un entorno controlado y seguro.
Estas instalaciones no solo producían cruceros espaciales, sino también una amplia gama de armamento y tecnología avanzada. Fábricas de armamento espacial. Equipadas con impresoras 3D de gran escala y sistemas de ensamblaje automatizados, estas fábricas producían los componentes críticos para los cruceros y otros sistemas de combate. Instalaciones de pruebas de armas. Áreas dedicadas a probar la eficacia de las nuevas armas en simulaciones y en condiciones extremas antes de su despliegue en el campo de batalla. La carrera armamentista no se limitó a los cruceros de batalla y la tecnología espacial. Los científicos y militares desarrollaron una variedad de nuevas armas y equipos especializados para combatir a los seres sobrenaturales. Los exoesqueletos, como el Titán y el Centurión, ofrecían a los soldados una fuerza sobrehumana y resistencia mejorada. Estos trajes estaban equipados con sistemas de soporte vital, armamento integrado, y defensas avanzadas contra ataques sobrenaturales. Robots de guerra autónomos. Diseñados para operar tanto en el campo de batalla como en misiones de reconocimiento, los robots de guerra, como el Destructor y el Centauro, estaban equipados con armas de energía y sistemas de combate cuerpo a cuerpo. Estos robots podían enfrentar a las entidades con precisión letal y sin riesgo para los operadores humanos. Superarmas de destrucción masiva. Bombas nucleares especializadas. Desarrolladas con el propósito de destruir grandes concentraciones de entidades sobrenaturales. Estas bombas, al detonar, liberaban energía nuclear combinada con una emisión de partículas de contención que desintegraban las entidades. Bioarmas letales. Creadas para atacar las vulnerabilidades biológicas específicas de los seres sobrenaturales. Estas armas liberaban agentes patógenos diseñados para atacar las estructuras de energía o los campos de existencia de las entidades. La carrera contra el tiempo. El despliegue de estas tecnologías avanzadas marcó el inicio de una nueva fase en la guerra. Las fuerzas humanas estaban ahora equipadas con una combinación de poder militar y tecnológico sin precedentes, preparadas para enfrentar a los seres sobrenaturales en una batalla a escala global. Las grandes batallas se libraban tanto en la Tierra como en el espacio, con cruceros espaciales desplegando misiles y camiones de plasma desde órbitas bajas y fábricas en Marte asegurando el suministro constante de equipos y armas. Los exoesqueletos y robots de guerra se desplegaban en los campos de batalla, enfrentando a las entidades con una eficiencia letal. Las superarmas, aunque usadas con cautela debido a su capacidad destructiva, ofrecían una opción para neutralizar amenazas en gran escala. La humanidad, armada hasta los dientes y unida por la lucha común, se enfrentaba a un conflicto sin precedentes. Mientras las naciones luchaban por mantener su autonomía y existencia, el equilibrio entre la tecnología y el poder sobrenatural estaba en juego. Cada avance en la tecnología era una carrera contra el tiempo y la fuerza de los seres que, hasta entonces, habían sido relegados a mitos y leyendas. La guerra entre los humanos y los seres sobrenaturales alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando dos de las entidades más poderosas de la mitología y la religión hicieron su entrada en el conflicto. Los humanos, armados con tecnología avanzada y una creciente determinación, se encontraron ahora enfrentando a oponentes que desafiaban las normas de la realidad misma. La aparición de Eolin y los demonios. En una manifestación sorprendente y catastrófica, Eolin, el dios bíblico asociado con el control del viento y las tormentas, descendió a la tierra. Su aparición fue precedida por fenómenos meteorológicos extremos. Tormentas devastadoras, huracanes implacables y vientos que arrasaban todo a su paso. Eolin, en su forma colosal y majestuosa, se presentó como el soberano de las tormentas, desafiando a la humanidad con su poder divino. Junto a él, los demonios liderados por Lucifer, el portador de luz caído, emergieron de las profundidades infernales. Lucifer, con su presencia imponente y sus legiones de demonios, demostró ser un estratega formidable. En su retórica y en sus ataques, Lucifer buscaba sembrar el caos y la desolación, utilizando su influencia para manipular a las fuerzas sobrenaturales y crear alianzas en contra de los humanos. La respuesta humana y el proyecto Triexa. Frente a esta nueva amenaza, los líderes mundiales se enfrentaron a una realidad aún más aterradora.
La humanidad se vio obligada a hacer frente no solo a criaturas míticas y divinas, sino también a poderes que desafiaban su comprensión de la física y la realidad. En una reunión de emergencia, los científicos de la SIX y expertos en genética se unieron para una solución desesperada. La decisión fue clara. Debían aprovechar cada ventaja posible para asegurar la supervivencia de la humanidad. Los laboratorios comenzaron a recolectar y analizar ADN de todos los seres sobrenaturales detectados, desde los más poderosos hasta las entidades menores. Este esfuerzo colosal tuvo como objetivo entender sus fortalezas, debilidades y, sobre todo, cómo podían ser combatidos o utilizados a favor de la humanidad. De esta manera, nació el proyecto Triexa, un esfuerzo para crear una entidad que combinara lo mejor de la biología sobrenatural y la tecnología humana. El Triexa fue diseñado para ser la bestia del apocalipsis definitiva, una combinación de ADN sobrenatural y tecnología avanzada. Últimos registros de la base de datos del disco duro, bastión destruido, protector. Nota dejada en el olvido de la inteligencia artificial A. En los anales de la historia, perdidos en las brumas del tiempo, se encuentra un capítulo oscuro y casi olvidado que narra la caída de la antigua humanidad. Hubo una era, mucho antes de que las civilizaciones que hoy se recuerda erigieran sus primeras piedras, en la que los humanos vivían en relativa paz, ignorantes de los horrores que acechaban más allá de su comprensión. Fue entonces cuando un descubrimiento sacudió los cimientos de su existencia. Los seres sobrenaturales, entidades de poder insondable, revelaron su presencia al mundo. Seres que caminaban entre las sombras, que dominaban los elementos y el tejido mismo de la realidad. Estos seres, más antiguos que la Tierra misma, descendieron desde sus reinos ocultos y demandaron tributo de los humanos, quienes, hasta ese momento, creían ser los amos de su propio destino. Pero los hombres, con el orgullo de quienes han dominado el mundo físico, se negaron a someterse. En su arrogancia los seres sobrenaturales pensaron que sus espadas y lanzas, sus ingenios y estrategias, podrían resistir la voluntad de aquellos que consideraban tan débiles contra ellos los antiguos tanto como las estrellas. Y así, estalló la guerra. El conflicto fue terrible y prolongado. Los cielos se oscurecieron con el humo de ciudades ardiendo, y la tierra se empapó con la sangre de aquellos que lucharon por su libertad. Los humanos demostraron ser tenaces, su resistencia legendaria, y durante un tiempo pareció que podrían sostenerse frente a sus opresores. Crearon armas que desafiaban la lógica, construyeron fortalezas imposibles de penetrar, y demostraron un ingenio que sorprendió incluso a los seres sobrenaturales. Pero al final, el poder crudo y antiguo de los sobrenaturales era demasiado. Sus ejércitos de sombras, bestias de pesadilla, y fuerzas que la mente humana no podía comprender, comenzaron a diezmar a las fuerzas mortales. Uno por uno, los reinos de los hombres cayeron. Las ciudades fueron consumidas por la oscuridad, y los valientes que se resistieron hasta el último aliento fueron olvidados, sus nombres borrados por la marea imparable del tiempo. La humanidad fue derrotada, pero no sin dejar una marca indeleble. Aún en su victoria, los seres sobrenaturales reconocieron la ferocidad de los humanos, los cuales fueron exterminados. Este recuerdo, aunque enterrado bajo milenios de olvido, resuena en lo más profundo de la conciencia humana, una advertencia silenciosa de lo que una vez fue y lo que podría ser otra vez si se desafían las fuerzas que yacen más allá del velo de lo conocido. Los humanos volverán a reclamar lo que les pertenece.